Hola, buenas, ¿cómo están? Soy Néstor y en este video ya les voy a explicar nociones básicas del uso de un osciloscopio, ya para el curso de electrónica digital. Entonces, un osciloscopio es una máquina que se usa en electrónica para poder monitorear señales que parece una tele. Es simplemente una pantalla que puede ser análoga de rayos catódicos o digital, que trae detrás una grilla. Fíjense que esto trae unos cuadraditos, ¿cierto? Tanto verticales como horizontales. Y acá se representa una señal que por lo general es periódica. Ya nosotros vamos a analizar señales periódicas. Y representa un gráfico voltaje versus tiempo. O sea, el vertical es voltaje, el horizontal es tiempo. Y tenemos una serie de perillas, ¿cierto? Con los cuales podemos analizar 4 canales diferentes en este modelo de osciloscopio. Pero para poder entender esto, así como previo, supongamos que nosotros tenemos una fuente de trenes de pulso. ¿Ya? Y eso lo pasamos a uno de los canales del osciloscopio. Este osciloscopio tiene 4 canales, los cuales van a ser A, B, C y D. Entonces, la gracia del osciloscopio es que va a poder representar el tren de pulso. Pero primero, ¿qué es un tren de pulso? Un tren de pulso es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un gráfico voltaje-tiempo. Vamos a tener voltaje y tiempo. ¿Ya? Y vamos a tener una forma de onda como esto, como un cuadrado, que se va repitiendo de forma periódica. ¿Ya? En otras palabras, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un tren de pulso, ¿cierto? Una fuente que va a ser 0,5 volt y esto lo conectamos a un diodo LED y eso a tierra, ya vamos a ver de que el diodo lo único que hace es parpadear, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y es una señal periódica. Entonces, lo importante antes de meternos con esta máquina es que entendamos cómo se compone una señal periódica. ¿Ya? Nosotros vamos a definir de que cada vuelta, por así decirlo, como esto, se llama oscilación. Esto es una oscilación. Una oscilación. Que llega de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque después se repite el mismo patrón, se repite el mismo patrón. Ahora, para poder caracterizar esto, nosotros podemos definir un parámetro que se llama el periodo. El periodo, ya vamos a tener acá T, que va a ser periodo, se mide en segundos, ¿ya? Y vamos a tener también F, que es la frecuencia, que se mide en hertz. Ya, entonces, el periodo, ya, en la cantidad de tiempo en hacer un ciclo. O sea, por ejemplo, te puedo decir de que en darse esta vuelta se demora 20 milisegundos, se demora un segundo, 10 segundos, un nanosegundo, qué sé yo. Eso es el periodo, el tiempo en que pasa de acá hasta acá, que es el mismo tiempo que pasa de acá hasta acá, y así sucesivamente. En cambio, la frecuencia es la cantidad de oscilaciones por segundo. Y se mide en hertz. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que si yo tengo acá el espacio de un segundo, imagínense que esto vale un segundo, y acá yo me pego 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? 10 oscilaciones, en el tiempo de 1, 0 a 1 segundo, significa que esta señal es de 10 Hz. Ahora, si en la misma ventana de un segundo yo solamente doy una vuelta, significa que tengo una señal de 1 Hz. Ahora, si por ejemplo yo, no sé, tengo una señal de mucha frecuencia, o sea, no sé, 1 millón de oscilaciones en un segundo, voy a tener 1 MHz. Y entre medio tenéis los kilohertz, están los gigahertz, ¿ya? Que son simplemente frecuencias, o sea, cuántas oscilaciones hace en un segundo. Eso es importante. Antes de partir con esto, tenemos que saber bien qué es el periodo y qué es la frecuencia. Y se relacionan mediante esta ecuación, que la frecuencia es igual que 1 partido por periodo. Ya, eso es una ecuación, que la frecuencia es lo mismo que 1 partido por periodo. Es decir, que 1 Hz es lo mismo que 1 partido por segundo. O sea, al final, 1 Hz es lo mismo que 1 partido por segundo. Ahora,
¿qué otra cosa importante? La amplitud. La amplitud de la señal es el eje Y, ¿cierto? O sea, por ejemplo, acá vamos a tener el voltaje, ya por ejemplo 5 volt, y eso es la amplitud. Ya tenemos la amplitud, tenemos el periodo, tenemos la frecuencia. Ahora, el periodo en trenes de pulso se separa en lo siguiente. Vamos a tener un tiempo en alta y un tiempo en baja. Esta H es de height, esa L es de low. Entonces, por lo tanto, tenemos el tiempo en alta y el tiempo en baja. ¿Qué significa eso? Esto de acá, ¿sí?, es el tiempo que está en alta, o sea, que está arriba de la señal. Y esto de acá es el tiempo en que está en baja. Por lo tanto, nosotros podemos escribir lo siguiente, que el periodo, ¿cierto?, T, es lo mismo que la suma del tiempo en alta más el tiempo en baja. El tiempo en alta es cuando está en 5 volt o en el VCC. Y el tiempo en baja es cuando está en 0 volt o en GND, ¿viste? Entonces con eso estamos parametrizando o caracterizando un tren de pulso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El ciclo de trabajo, muy importante. El ciclo de trabajo o el duty cycle o ciclo de trabajo tenemos el ciclo de trabajo, se define como el duty cycle, no confundir con corriente continua, ya duty cycle se mide en porcentaje, ojo, y es lo mismo que el tiempo en alta dividido por el tiempo en alta más el tiempo en baja. En otras palabras, el ciclo de trabajo es un porcentaje que te dice cuánto tiempo está arriba la señal. Fíjense, si nosotros tenemos algo así, y acá se repite, y tenemos que está un 50% arriba y un 50% abajo, significa que el ciclo de trabajo es un 50%. Ahora, si tenemos una señal con estas características, ¿cierto?, que va a ser un 10% arriba y un 90% abajo, significa que el ciclo de trabajo de esta señal va a ser un 10%. Y ahora, si nosotros tenemos una señal con esta forma, ya que va a ser un 90% arriba y un 10% abajo, significa que el ciclo de trabajo es del 90%. Fíjense que estas tres señales tienen la misma frecuencia y el mismo periodo, pero ¿en qué se diferencian? En el ancho de pulso. Y ese ancho de pulso, esta cosa definida por el ciclo de trabajo, es lo que te permite poder mover un servo, ¿ya?, o poder darle velocidad a un motor de continua, o poder modificar o manipular lo que es la intensidad de la luz mediante un concepto llamado la modulación de ancho de pulso o pulse width modulation. ¿Ya? Tenemos eso de ahí que lo vamos a ver dentro de la clase del 555. Pero ya tenemos la base teórica, ¿cierto? Vamos al osciloscopio. Fíjense, tenemos una señal, ¿ya? Acá no se alcanza a ver muy bien, pero este es el canal A, este es el canal C, este es el canal B y este es el canal D. ¿Ya? Acá solamente estamos trabajando con el canal A, es decir, estos tres canales me lo he hecho, o sea, chao canal C, chao canal B, chao canal D. Ya no nos compliquemos, solamente vamos a trabajar con el canal A. Ahora, lo fundamental es que tenemos que fijarnos en cuánto está configurada esta perilla. Acá lo que te está diciendo es que es 1.1 milivolt por división. ¿Qué significa eso? Una división es un cuadradito de la grilla. O sea, por ejemplo, acá tenemos una división. A ver si se alcanza a ver. Esto es una división. Es como un escalado. Es una división. Y por otro lado, esto también es una división. Pero para la escala de tiempo. Entonces tenemos divisiones para las escalas de amplitud y tenemos divisiones para las escalas de tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer acá en el osciloscopio, ya vemos la señal en una parte que esté relativamente cuadrado con la grilla. Cuando nosotros estemos ya en la práctica, porque esto es solamente una referencia teórica, y tenemos la protoboard con un tren de pulso y le ponemos un osciloscopio, esta señal se va a empezar a mover para todos lados. Entonces está el botón de, o sea, la perilla trigger, que es esta que está acá, trigger, o disparo, que te permite, por ejemplo, definir una intersección, o sea, una línea, ¿cierto?, que tú configures con esta perilla, tal de que la señal, como es periódica, se redibuja a sí misma desde el mismo punto. Entonces, cuando configuramos el trigger, la gracia es que al final, como se va a redibujar una señal que se repite a sí misma en el tiempo, va a dar la sensación de que está estática. Entonces,
cuando la señal, en vez de estarse moviendo de esta forma, ¿cierto? Se queda como pegada, ¿cierto? Como si fuese una foto. Nosotros podemos moverla con los posicionadores, que son estas perillas que están acá, tanto un posicionador vertical como un posicionador horizontal. Entonces el objetivo de esto del osciloscopio es poder hacer de que la señal calce en la grilla de fondo, que son los cuadraditos que están de fondo. ¿Por qué? Porque cada cuadrado en la vertical, en este caso la perilla está configurada a 1.1 milivolt por división. Y la de tiempo, ¿cierto? Que sería esta acá, este es el eje X, está configurado a 3,37 milisegundos por división. Ya, y ahí está. Entonces, por lo tanto, una vez que nosotros dejamos encajado el tren de pulsos con la grilla de fondo mediante los posicionadores y los escaladores, ¿ya? Nosotros tenemos que identificar dónde tenemos una oscilación. Ya, fíjense en esto. Comienza acá, comienza ahí, ¿cierto? Acá baja y acá termina. Ya, entonces, por lo tanto, podríamos decir de que esta señal en una oscilación ocupa 5 cuadrados o 5 divisiones. Pero sabemos que en la escala de tiempo está a 3,37 milisegundos por división. Entonces, por lo tanto, vamos a obtener de que el periodo de este ejemplo va a ser 5 cuadrados por 3,37 milisegundos por división. Y ahí hay que aplicar calculadora. Entonces tenemos eso de ahí. Y otra cosa que vamos a obtener, que es la amplitud. Fíjense que en la amplitud tenemos 3 cuadrados, que son esos 3 cuadrados que están ahí. Y el canal A, que es el que estamos utilizando. Recuerden que este es nuestra referencia, el tren de pulso está conectado al canal A. Entonces, en el canal A, nosotros tenemos que cada cuadradito, cada división, ya son 1.1 milivolt. Ah, no es milivolt, sino que es volt. Ya había visto una M de más. Ya acá es 1.1 volt. Entonces, significa que si yo tengo 3 cuadrados por 1,1, vamos a tener 3,3 volt. ¿Ven? Entonces acá nosotros vamos a estar en 0 volt en esta línea y acá vamos a estar a 3,3 volt. ¿Ya? Entonces, y con eso ya podemos ir deduciendo cosas. Fíjense en el ciclo de trabajo. Vamos a tener un cuadradito y vamos a tener 3 cuadraditos abajo. No, vamos a tener más. Acá nosotros tenemos 5 cuadrados, de los cuales uno está en alta y los demás están en baja. Entonces, si al 100% lo dividimos en 5 partes, vamos a tener divisiones de 20, ¿cierto? Entonces esto va a ser el 20%. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si esto fuese una señal del 50% de ciclo de trabajo, ya esto se vería así. O sea, perdón, esto sería un 50% de ciclo de trabajo, o sea que esté de igual forma arriba que abajo, ¿ya? Aunque igual puede ser, por ejemplo, otro caso puede ser esto. Esto también es un 50% de ciclo de trabajo. ¿Ven? O sea que el tiempo en que está en alta es igual que el tiempo en que está en baja. Pero acá, con nuestra señal de entrada, como tenemos un cuadrado de 5 que está arriba, podemos decir de que el 20% de la señal está arriba y eso es un ciclo de trabajo del 20%. Ya chicos, espero que se haya entendido. Ya cualquier cosa, mi correo es nestor.palominos@gmail.com. Y eso, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense, chau.